Santo, Dios Todopoderoso, aleluya. Gloria a ti, Señor, aleluya. Santo. Gracias le damos a todos, ¿verdad? Los que se estén conectando. Dios les bendiga, Dios les guarde. A los que se van a conectar más tardecito, Dios les bendiga también y Dios les guarde. Perdonen la lucecita flashando, he hecho de todo para quitar la lucecita y no puedo. Así que nada, hermanos, vamos a nuestro estudio bíblico. Escuela dominical. Me excuso, ¿verdad? Tuve una situación, enfermedad, y no pude grabar, pero aquí estamos. Así que vamos a ir, nos toca el tema transformados por Cristo. El texto para estudiar va a ser de Efesios 4:17 al 5:2. Vamos a hacer una oración, recordando que este es estudio, escuela bíblica dominical de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27 K13 en Santa Juanita. Nuestros pastores Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. Aleluya. Aquí estamos. Como dije, vamos a tomar el estudio Transformados por Cristo. Es la lección número 11 de la unidad. La lección número 11 de la unidad 2, las cartas de Éfesos. Vamos a hacer una oración. Señor, Padre, Dios Todopoderoso, Señor, ante ti nos presentamos, Jehová, primeramente para que perdones nuestros pecados, Señor, si alguno hemos cometido, Padre Santo. Te pedimos, Señor, Padre Santo, que tengas misericordia, Dios, Padre mío, que esta estudio sea de bendición, Señor, como lo fue para mí el prepararla, Señor. Te doy gracias porque tú eres Dios Todopoderoso, Señor, porque tú eres todo amor, misericordia, Señor, porque tú nos ayudas a seguir hacia adelante, Señor, porque eres nuestra roca fuerte, Señor, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor, Padre Santo. Gracias, Señor, porque has sido bueno, Dios Padre. Te pido, Señor, que todo el que escuche este estudio pueda ser edificado. De igual manera, te pido que yo pueda llevar el estudio con sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, mi nombre es Lourdes Lugo. Siempre hago los estudios, no me presento. Ya presenté la iglesia, vamos a comenzar entonces. Les dije que íbamos a Efesios 4:17 al 5:2. Verdad central: el cristiano debe reflejar el poder transformador de Cristo en su vida todos los días. Versículo clave: y andas en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya, santo y poderoso es Dios. El autor de Efesios, como hemos hablado, es Pablo. El tema de sus cartas, Cristo y la Iglesia, del capítulo 4 al 6, nos dice cómo deben vivir los redimidos, ¿verdad? La vida del creyente, que habíamos estudiado el 4:1 que vamos a estudiar el 4:1 al 5:21. O sea, vamos a estar leyendo la vida del creyente en estos textos. Del 4:1 al 16 se habló que fue la armonía con el propósito de Dios para la iglesia. El 4:17 al 5:7, nueva vida de pureza. El 5:8 al 14, una vida como hijos de luz. Y el 5:15 al 21, cuidadosos y llenos del Espíritu. Ok, estos textos, y como les estoy explicando aquí acerca de estos textos, esto es cuando hacemos estos estudios, pues buscamos en la Biblia referencia. Y en esta Biblia pues encontré
que esos textos pues tenían ese propósito, cada capítulo de Efesios tenían ese proceso. Veamos estas revelaciones, Veamos estas revelaciones que se le dieron a Pablo a través de su vida de oración, estando preso, ¿verdad? Todo esto le fue revelado en oración. El deseo de Pablo era que sus lectores crecieran en fe, amor, sabiduría y revelación de Dios, y que vivieran de manera digna del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como debe ser en estos tiempos también para con nosotros. Pablo fortaleció su fe en el Señor, fue fortalecido porque pues él reconocía lo que él estaba haciendo y a quién le estaba sirviendo. Y sus fundamentos espirituales revelaron la plenitud del propósito eterno de Dios de redención en Cristo, ¿verdad? Él sabía cuál era el fundamento. Si bien la cultura puede afectar tu estilo de vida, no debe afectar tu fe. O sea, nuestro estilo de vida, por la cultura en que vivimos, no debe de afectar nuestra fe. Nuestra fe debe ser determinada como vivimos independientemente cuál sea nuestra cultura. Veremos cómo nuestros pensamientos influyen en nuestro estilo de vida día a día como individuos o colectivamente. Cuando estamos en los caminos del Señor, ¿verdad? Pues hay ciertos cambios. Perdonen, es que no tengo el stand. Y hoy se me ha hecho un poco difícil. Y la lucecita, pues ya les dije que eso. Estamos en Navidad, así que... Pero no es el árbol, no he puesto el árbol todavía. Pablo estaba escribiendo a una iglesia de miembros relativamente nuevos. La mayoría eran gentiles. Su cultura no ayudaba mucho en su nuevo estilo de vida. Por lo tanto, deberían ser ayudados a aprender a vivir su nueva vida transformados por Cristo. Somos responsables de lo que hacemos y pensamos. El Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra transformación y andar con Dios. Esto enseñó Pablo, ¿verdad? Esto lo podemos ver en la Escritura, y vemos como también en estos tiempos, también nosotros a través de la Escritura de la palabra, se nos hace revelaciones donde podemos ver cómo somos transformados a través de Cristo. Amén, a través de esa lectura de la palabra es la verdad, ¿verdad? Y nosotros somos transformados, mediante leemos la palabra, vamos cambiando nuestra forma de ser, y como leímos aquí, ¿verdad? Nuestro estilo de vida va cambiando. Amén, vamos a ir a la parte 1, renovar la mente, el viejo hombre. Entonces vamos a estar leyendo entonces Efesios 4, 17 y 19. Efesios 4, 17 y 19. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén, Santo Dios poderoso. Aquí en Efesios, Pablo exhorta a reconocer que los creyentes deben vivir diferente a como viven los que no conocen a Jesús, ¿verdad? Vivir diferente a como los que no conocen a Jesús. El que no conoce a Jesús tiene su mente entenebrecida. Busqué la palabra entenebrecida y quiere decir entristecida o llena de pesadumbre. El mundo romano era inmoral en el primer siglo y había una decadencia espiritual. Pablo lo instruía a reconocer lo que Dios había hecho en ellos a través
de Jesús. O sea, Pablo en las cartas siempre instruía a los efesios a que reconocieran y no olvidaran lo que Dios había hecho en ellos. Amén. Y como ellos tenían, los que no conocían al Señor, antes de venir al Señor, tenían su mente entenebrecida, el corazón endurecido, cuando llegaban a los pies de Cristo y Pablo los iba enseñando, ellos iban entendiendo y agradeciendo lo que el Señor hacía por ellos. Amén. Y Pablo le decía, no olviden nunca lo que el Señor ha hecho por ustedes. Ok, ahora vamos a estar viendo la mente renovada en Efesios 4, 20 al 24. Es importante decirles que cuando estas personas que no conocen al Señor, que tienen la mente entenebrecida, lo que quiere decir es que al no conocer al Señor tienen su corazón duro, o sea, no hay forma de que haya un amor hacia Dios primeramente y hacia los demás, porque Dios es amor, o sea, tienen los corazones endurecidos y se van a cualquier clase ¿verdad? Se entregan a cualquier clase de pecado por la dureza de su corazón. Amén. Es importante que sepamos eso, que si no conocen al Señor, pues nosotros no podemos juzgar ni nada. Lo que nosotros nos toca es enseñarle del Señor. Muchas veces las personas pues quieren que de todas formas una persona que no conozca al Señor acepte al Señor de momento, y a veces nos toma un poco de tiempo, pero poco a poco, porque vamos sembrando esa semilla y el Espíritu Santo es el que hace el trabajo, y poco a poco esa persona va alcanzando y sabiendo y reconociendo al Señor. A esto se dedicaba Pablo. Pablo lo que hacía era enseñarle en la iglesia, o sea, estas cartas que le hacía a la iglesia de Efesios, muchos eran recién convertidos, y él lo que hacía era con mucho amor enseñarle la palabra. Es la única forma en que podemos entender, porque sabemos que no somos nosotros quien hace el trabajo. Nosotros sembramos la semilla, pero es el Espíritu Santo el que trabaja en la persona. Amén. Yo siempre digo que si tú oyes una palabra y llegas a tu casa y te acuestas a dormir y está esa palabra en tu mente, el Espíritu está trabajando. Está trabajando, haciéndolo pues, lo que es la palabra, renovándonos. Amén. Así que tenemos que tener mucha paciencia con los no convertidos. Y cuando están en otras religiones es también más difícil poder hablarle de la palabra. ¿Por qué? Porque están concentrados en otras enseñanzas, ¿verdad? Es como aquí que habla de la cultura, que es difícil que teniendo la cultura que tenían, pues pudieran aceptar y reconocer al Señor. Pero el Señor nos manda a hacerlo, ¿verdad? Es un trabajo que tenemos que hacer. Ahora vamos a leer Efesios 4, 20 y 24. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos sabemos que los deseos engañosos, ¿verdad?, son los deseos de la carne. Cuando comenzamos a conocer a Cristo, hay cambios en nuestra mente y fundamentos cambian de manera actual, o sea, como que nos actualizamos a lo que estamos aprendiendo, a lo que estamos recibiendo de parte del Señor. Todos lo vemos diferente, solo queremos ser agradables a Jesús. Esa es la verdad, y somos libertados de todo mal. Nosotros cuando conocemos al Señor lo que queremos es agradarle al Señor, según vamos conociendo y vamos viendo las bendiciones que trae esto. Pablo les enseñaba a los efesios a olvidar el pasado y emprender caminos nuevos. Amén. Pablo describió el proceso en un estilo de
vida que refleja la transformación como cristiano. Comenzó diciéndoles, despojaos del viejo hombre, en el versículo 22. Es una decisión alejarse de todo el pasado pecaminoso y venir y volver a empezar, ¿verdad? A los pies de Cristo. Como decimos, borrón y cuenta nueva. Borramos todo el pasado. Eso no quiere decir que si usted es un varón y es divorciado y tenía una pensión, usted no va a dejar de pasar la pensión porque usted es un nuevo hombre. No, al contrario, tiene que hacerlo con más deseo. Esto es lo que quiere decir, la palabra nos dice que cuando conocemos al Señor, ¿verdad? La vieja criatura se va, estoy parafraseando, y todas las cosas son hechas nuevas, todas las cosas en lo espiritual, en lo que está en el interior de nosotros. Ahí comienza las cosas nuevas, sin olvidar que tenemos que, ¿verdad?, que orar, porque es hablar con el Señor. Tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra, no solo leerla, estudiarla. Y el Espíritu Santo se va revelando, el Señor se va revelando a través del Espíritu Santo y es una guianza. Pablo describió el proceso en un estilo de vida que refleja la transformación como cristiano. Comenzó diciendo, despojado del viejo hombre, como dije en el versículo 22. Esto es una decisión. El despojarnos de nuestro pasado es una decisión. Cuando aceptamos a Cristo, nueva criatura somos. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Amén? Una persona puede ser liberada a través de Cristo y puede todavía estar atrapada en circunstancias y prácticas con las que luchó en el pasado. El Espíritu Santo nos ayuda a seguir adelante. Libres, el proceso de despojarse implica dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir aquí, verdad? Acuérdense que Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Efesios. Por eso es que aquí dice que, ¿verdad? Puede ser que alguna persona que esté en la iglesia puede estar todavía atravesando circunstancias de su pasado. ¿Por qué? Porque yo pienso que hay unas consecuencias, ¿verdad? Que aunque tú te vengas a los pies de Cristo, esas consecuencias no caducan. Como le estaban hablando del divorciado, tiene que seguir pasando la pensión. O sea, si nosotros hicimos algo en el pasado, pues, y tenemos que acarrear las consecuencias también, ¿verdad?, de lo que hicimos. Lo importante es que mientras estemos en los caminos del Señor nos dejemos guiar por el Espíritu, Cuando es guiado por el Espíritu, comienza a ver a los demás como Dios los ve. Y esto propagará que haga cosas para ayudar a otros y complacer a Dios. El Espíritu Santo cuando nos guía a cosas buenas, a hacer cosas buenas, a hacer la obra de Dios. Esto implica, ¿verdad?, que comenzamos a ver a las personas como las vería Dios. Ya no juzgamos, ya no estamos señalando, ya no estamos peleando con nadie, ¿verdad? Porque entendemos, ¿verdad?, que según el Señor nos perdonó a nosotros, también perdona a las otras personas. Según el Señor nos ama a nosotros, ama también a otras personas. Recordando que Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Efesios, o sea, le estaba escribiendo a creyentes. Pues podemos ver ahí que nosotros no podemos estar en contienda con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo. Amén. Pablo les dice que deben de vestirse con ropas nuevas espiritualmente, indicando que son nuevos hombres en Cristo. Mientras que la vieja manera de vivir reflejaba lujuria y corrupción, esta vida en Cristo vivirá una vida justa y piadosa. Dios tiene poder para obrar una transformación total en nosotros. Nos convertimos
Nos convertimos en una nueva criatura cuando estamos en Cristo. Dios tiene el poder para transformarnos. Dios tiene el poder para transformar a cualquier persona, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos es que olvidar todo lo malo, la corrupción, la lujuria, y empezar a vivir justa y piadosamente como para el Señor. Yo siempre lo digo porque es que hay muchas personas que no son convertidas al Señor y siempre me preguntan, pero ven acá, ¿por qué fulano se convirtió y hace esto y hace esto? Es que bendecido el que puede en el instante cortar con todo. Pero hay muchas personas que pasan por unos procesos y a veces pues hay cosas que tienen que resolverse y que tienen que arreglarse, y Dios es misericordioso y Dios en su amor, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, pues Dios permite ciertas cosas para que la persona aprenda, porque miren, todo proceso que nosotros pasamos y todo lo que nosotros vivimos en nuestro diario vivir, cuando estoy hablando de los cristianos, todo lo que vivimos en nuestro diario vivir tiene un propósito de enseñanza, un propósito de crecer, porque crecemos en cada situación, nosotros crecemos. Y Dios tiene un propósito en todos y con todos. Dios le bendiga el doctor Emil Núñez, Dios le bendiga mucho. Espero que esté mejor, para la gloria de Dios. Amén. En Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice todas, no importa lo que tú veas alrededor, todas son hechas nuevas. Donde está el Espíritu Santo Dios, tiene que haber cambio. Al instante o poco a poco, pero hay cambio. La persona cambia. Es Dios quien está transformando a esa persona. Cristo vino y murió por nuestros pecados, ¿verdad? Murió por nuestras enfermedades, por amor a nosotros. Y entonces tenemos que tener valor y tenemos que tener una esperanza de que no importando lo que veamos alrededor, todo va a pasar y como siempre digo, ¿verdad? Las cosas del Señor en su voluntad son buenas, perfectas y agradables, y no es que lo digo yo, es que es un texto que lo he hecho mío, lo dice la palabra. Amén. Por último, esta transformación solo puede ser a través de una intervención divina. Respondemos a esa maravillosa transformación cuando vivimos en justicia y santidad. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, independientemente cuál haya sido nuestro pasado, nosotros comenzamos a vivir una nueva vida y nosotros vamos siendo transformados. Vamos conociendo la palabra, conociendo al Señor, vamos a ir viviendo en justicia y vamos a ir viviendo en santidad. Cada vez nos cuidamos un poco más de ser personas agradables a Dios. Esto nada tiene que ver, lamentablemente, ¿verdad? La palabra no dice nada de que tiene que ver con tu forma de vestir, donde trabajas. No tiene que ver nada con lo que podemos ver, tiene que ver más bien con lo que no se ve, que es dentro de nosotros, lo que hay dentro de nosotros, lo que hay dentro de nuestro corazón. O sea, cuando una persona se convierte al Señor, es transformado, dice que le da un corazón de carne, o sea, somos transformados de adentro, del interior al exterior. Amén. Por eso no podemos juzgar ni podemos estar señalando a las personas por la forma de vestir, que eso se ve mucho en estos tiempos. Pero nada, dejamos eso al Señor, que el Señor sea el que juzgue. Ahora vamos a la parte 2. No dé lugar al diablo. Deseche el mal comportamiento. Vamos a ir a Efesios 4, 25 al 31.
Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y el 30 es: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vuestro toda amargura. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aleluya. Vamos a estar hablando mucho de el 31. Amén. A lo largo de los siglos, la gente ha luchado con los mismos problemas y tentaciones. Si analizamos las palabras de Pablo, hablando del comportamiento que impacta a relaciones entre cristianos, son varios estos comportamientos. Los más comunes entre los cristianos: la mentira. Fíjese que dice entre los cristianos: la mentira, el enojo, el robar. Debemos trabajar hasta poder dar a otros, y nuestra manera de hablar y no hablar palabras soeces. Cuando hay vamos a dejarlo hasta ahí. Acuérdense que Pablo le está hablando a una iglesia que son recién convertidos. O sea, esto es una instrucción que le está dando a personas que están comenzando en el Evangelio. Amén. Y vemos que él le está exhortando, ¿verdad?, que hay unos comportamientos que hacían en el viejo hombre, que ahora no lo pueden hacer, que es mentir, el enojo, el robar. Fíjense que dice que debemos de trabajar hasta poder dar a otro. Dejar nuestra forma antigua de hablar, o sea, las palabras malas, palabras que no edifican, conversaciones que no edifican, perdonen. El robar, todos sabemos, ¿verdad?, que hay diferentes formas de robar, no solamente robar un artículo, hay diferentes formas de robar. Pues de esto es que estaba hablando Pablo: el enojo, el robar, y muchas personas, ¿verdad?, que no les importaba pues trabajar, pues porque no tenían ese deseo de trabajar, de ayudar a otros. Y fíjense que Pablo los exhorta a que trabajen, y más aún a que trabajen para que puedan dar a otros, a los que no tienen. ¿Okay? Ahora vamos a ver cada uno de estos comportamientos negativos, cómo los van explicando. Recordando que este es el estudio bíblico, el estudio dominical de la iglesia Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13, en Santa Juanita, con nuestro pastor Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. Cuando hay mentira entre los creyentes, se rompe la confianza, comienzan las dudas, y eso crea desunión en el cuerpo de Cristo. Enojo: no podemos dejar de controlarnos por la ira. La palabra dice que airaos, mas no pequéis, ¿verdad? Vemos que no podemos estar hablando mentira. A Dios no le agrada eso. Dios es verdad, Jesús es la verdad, la palabra es la verdad, y nosotros tenemos que siempre siempre tenemos que hablar la verdad entre nuestros hermanos, para que no haya división entre el cuerpo de Cristo.
La palabra dice que airaos pero no pequéis, ¿verdad? Lo vemos aquí en el versículo 26. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo, quiere decir que no nos acostemos enojados. Perdonen que estoy un poco afónica. En Salmo 4:4 dice, temblad y no peques, medita en tu corazón, estando en tu cama y calla. O sea, aquí estamos, ¿verdad? Como les dije, no se ponga el sol sobre vosotros y nos vayamos enojados mientras estemos en la cama, meditemos, y si tenemos que al otro día levantarnos y pedir perdón, aunque nosotros no hayamos tenido la situación, no hayamos sido responsables de la situación, tenemos que pedir perdón también, ¿verdad? La ira desenfrenada es obra de la carne. Si te enojas con un hermano, tienes que procurar resolverlo, no lo puedes dejar ahí, no puedes dejar eso ahí, no, yo lo arreglo después, olvídalo, no, tienes que resolverlo. Ningún hijo de Dios debe dejar sin aclarar algo que le moleste de un hermano. Siempre debemos de tratar de aclarar las situaciones. La palabra nos incita que nosotros, si tenemos algo que decir, hablemos primero con la persona, ¿verdad? Y después, si la persona no reacciona, ¿verdad?, refiriéndose a alguna falta, pues la llevemos entonces ante los demás, pero primero hay que hablar con la persona. Asimismo, cuando estamos enojados con algún hermano, tenemos que hablar primeramente con él para resolver ese problema. No se puede quedar eso en nuestros corazones. El no hacerlo abre una puerta al enemigo, donde con estos malos sentimientos siembra rencores, dándole la oportunidad al diablo de fragmentar la iglesia con malos sentimientos que pueden durar años. Entonces, aunque nos cueste pedir perdón o hablar sobre el problema, es importante hacerlo si queremos tener una iglesia sana y una vida saludable en Cristo. O sea, siempre tenemos que hablar las diferencias, no las podemos guardar en nuestros corazones. Amén. Esto es cuando estamos hablando del enojo, de la ira. No hurtar y velar nuestra manera de hablar. Pablo les habla que no hurtar. En esa época, como ahora, a la gente le gustaba la vida de no trabajar. No aprendían un oficio, las personas honradas trabajaban. Las personas más honradas eran las que trabajaban. No es que la persona que no esté trabajando no sea honrada. No estoy queriendo decir eso, ni tampoco el estudio está queriendo decir eso. Estamos hablando de personas que no les importa trabajar, porque ahora mismo habemos muchas personas que no trabajamos regularmente, y no es porque seamos vagos, o que seamos deshonrados, es porque realmente no podemos. Pero aquí está hablando de las personas que son vaga es una palabra, pero hay otra palabra más bonita. Pablo les decía que trabajaran y se esforzaran por tener sus cosas. Eso no solo preservará la relación con los demás en la iglesia, sino que también honrarías a Dios con tu conducta como hijo suyo. En el versículo 28 va más allá. Les instruye que el cristiano debe generar ingresos, no solo para sus obligaciones, sino también para bendecir a otros, ayudar a quien lo necesita, el don de dar y servir. O sea, cuando aquí está hablando de esto, va mucho más profundo. No es que no hurte, de que eres deshonrado, de que no es que una persona que le sirve a Dios, que le sirve al Señor, que se hace llamar hijo de Dios, al cambiar su vida empieza otras conductas. Una de estas conductas es
sustentarse él mismo, no esperar que nadie lo esté sustentando, no robar para sustentarse, sino que se sustente él mismo, que se pueda sentir orgulloso, que se pueda sentir realizado como nueva persona en Cristo, de que trabaja, que se puede sustentar. Y además de eso, Pablo dice más, dice trabaja y ayuda a los demás. ¿Por qué? Porque aquí vemos el don de dar a los demás y de servir. Amén. Así que es mucho más de lo que no implica solamente el hurtar, sino el bienestar que tú sientes al estar pues independientemente siendo un hijo de Dios, haciendo las cosas como deben de ser. Pablo les habla que no hay lugar para conversaciones deshonestas. En el versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los creyentes. Ese es el 29. Pablo les habla, no hay lugar de conversaciones deshonestas, palabras corrompidas, se podría decir conversaciones cualquier conversación que tú tengas con una persona que sea para edificar, y si es un hermano de la iglesia, para edificar la iglesia. O sea, tenemos que como creyentes cambiar nuestras conversaciones por conversaciones que sean para edificar. Aclarando que si estás hablando con un líder referente a una situación de la iglesia, eso no es murmurar, eso no es que no edifique. Estás hablando una situación, ¿verdad? Y estás tratando de resolver una situación de tu iglesia como líder. Porque pues yo misma antes yo pensaba, no puedo, estoy hablando, estoy murmurando. No, porque estoy resolviendo una situación de la iglesia con otro líder, que la misma integridad que tengo que tener yo de no seguir diciéndolo, también la persona, el líder con el que estoy hablando, debe de tener la misma forma de pensar, de que no se puede seguir hablando lo que se habla como podemos decir, como una corporación, como hablando como las situaciones de la iglesia. Amén. Eso no es murmurar. Recordemos que una manzana podrida daña a las otras. O sea, si nosotros empezamos a hablar cosas que no edifiquen con el cuerpo de Cristo, cosas que no edifiquen, que no sean para resolver problemas, eso puede dañar nuestra atmósfera espiritual. O sea, cuando empezamos en las murmuraciones, en hablar cosas que no tienen que ver nada con las cosas del Señor, empezamos a hablar de otros temas que no tienen que ver nada con lo que el Señor quiere que estemos conversando. Eso daña las relaciones, daña la iglesia en el sentido de que en el ámbito espiritual pues no se está moviendo nada que sea para edificar, al contrario. Así que tenemos que velar nuestra forma de hablar, de tratar de no hablar malos ante otras personas, recordándole que aquí Pablo le está hablando a recién convertidos, ¿ok? Esto es como una enseñanza para recién convertidos. Reconocemos que ya lo leí. Recordando que la boca de un cristiano debe salir palabras que edifiquen. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Siempre. Ahora vamos a estar hablando, ¿verdad? De lo que se refiere todo esto. El lenguaje corrompido contricta el Espíritu Santo. Los cristianos deben ser consecuentes en el hablar. En el versículo 31, Pablo enseña, lo pasé. En el versículo, ¿por qué lo pasa? No me lo pases. Perdón. En el versículo 31, Pablo enseña 6 emociones que nos llevan a la corrupción. Vamos a ver cuáles son esas 6 emociones. La amargura, la ira, el enojo, la gritería, la calumnia, malas intenciones. Cada uno de estos
términos están arraigados a la falta de amor. O sea, cada uno de estos términos, de estas emociones, están agarradas a lo que es la falta de amor. Cuando una persona tiene falta de amor, se amarga, se enoja por nada, grita por cualquier cosa, empieza a hablar de los demás, tiene malas intenciones, hace las cosas con malas intenciones, porque una persona que ama no hace nada con mala intención, al contrario, trata de que todo sea perfecto, bueno, en el amor de Cristo. El amor mutuo debe ser el instintivo de los cristianos y de la iglesia. Aleluya. En Juan 13:35 dice, en esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor santo, en el amor que tengan los unos por los otros. ¿Todos tenemos esos términos o uno de ellos? No, aquí el doctor Emil me pregunta si todos tenemos estos términos o uno de ellos. Si estamos hablando de los términos que corrompen, emociones que corrompen, no es que los tengamos. Pablo le estaba hablando a una iglesia donde había muchas personas recién convertidas y él le está enseñando cómo llevar una vida nueva en Cristo. Y él está diciéndole aquí que estas cosas como amargura, ira, enojo, gritería, calumnias, malas intenciones hacia otras personas, no debería. Él nos está dando un ejemplo de las cosas que nos llevarían a corrompernos. Algunas de ellas o todas. Podría corrompernos a que no estuviéramos en el camino, ¿verdad?, donde deberíamos de estar, porque el camino debe ser siempre de amor, porque dice que el amor mutuo debe de ser distintivo entre los cristianos. Pues si usted tiene amargura, pues usted no puede tener un amor porque está amargado. Y una persona amargada no puede dar amor. Si está enojado, estuvimos hablando que si está enojado, usted debe de resolver el problema con la persona que esté enojada, porque eso no lo va a dejar llevar una vida saludable en Cristo. Amén. Así que a eso se refiere. En esto reconocemos, estábamos leyendo Juan 13:35, que dice que en esto reconocemos, que en esto reconocerán, Jesús hablando, en esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que tengan los unos por los otros. Cuando hay amor no hay ninguno de esas emociones que corrompen. Cuando hay amor. Y, ¿verdad? Tenemos que ser realistas, ¿verdad? Que a veces nos enojamos, pero la palabra dice airaos, pero no se lo lleve al corazón la ira. Estuvimos leyendo que no deje que el sol se ponga sobre su enojo, ¿verdad? O sea, que no se cueste enojado, que trate de resolver los problemas con la persona que ha tenido el problema, para que usted pueda estar tranquilo y la persona también. Adoptar el comportamiento piadoso, Efesios 4:32 hasta el 5:2. Ya aquí estamos terminando. Dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también nos perdona a nosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios y como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto, ¿verdad? No hay mucho que explicar, ¿verdad? Aquí dice que tenemos que ser benignos, tenemos que ser misericordiosos y sobre todo perdonar. Perdonar porque el mismo Padre Nuestro lo dice. Si nosotros no perdonamos, ¿cómo Dios nos va a perdonar a nosotros? O sea, no podemos
exigir, como diría, ¿no? No podemos exigir lo que no damos. Y si no damos perdón, pues no podemos pretender que el Señor nos perdona, que el Señor es muy misericordioso, ¿verdad? Y siempre nos perdona, pero nosotros tenemos que aprender a perdonar para que podamos ser perdonados. Quien refleja a Jesús será amable con todo, tiene empatía y está dispuesto a ayudar y resolver diferencias. Imitamos a Jesús. No olvidemos que nosotros somos imitadores de Jesús. Debemos ser como Él, mostrando amor y respeto a los demás. En el versículo 32 es un contraste de lo anterior. Ahora las actitudes son otras. O sea, como estamos en Cristo, ahora las actitudes tienen que cambiar. Ya no podemos ser amargados, airarnos ni nada de eso. Ahora tenemos que ser benignos, misericordiosos y perdonándonos, unidos dentro de la iglesia, reflejando el carácter de Cristo, compasivos. Reconoce nuestra necesidad, sobre todo perdonándonos. O sea, reconociendo la necesidad de cada uno de nuestros hermanos, pero sobre toda cosa perdonándonos, siendo benignos, misericordiosos y perdonando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos reflejando, somos imitadores de Jesús, ¿verdad? Si estamos reflejando a Jesús, pues nosotros tenemos que cambiar también eso, la ira, la amargura, el enojo, los malos pensamientos sobre las demás personas, los tenemos que cambiar por todo esto que es positivo, que es bueno, que es agradable a Dios. En Efesios 5:1 dice: somos hijos de Dios y como tal coheredero en nuestra sangre corre el don de servir por medio de Jesús. O sea, nosotros como coherederos heredamos todo, ¿verdad? Y como coherederos también heredamos el servir, ¿verdad? Nosotros recordamos historias de Jesús donde no podemos ver a un Jesús que iba a un lugar y estaba aparte, sobre alto de los demás. No, al contrario, Él siempre se humilló, Él siempre estuvo con el pueblo, anduvo con el pueblo, hizo milagros, hizo prodigios ahí con el pueblo, habló la palabra con el pueblo, con todo aquel que le siguiera, ¿verdad? Ahí podemos ver que en ese tiempo, como en este tiempo, ¿verdad? Oye la palabra y se acerca a Jesús por decisión propia, la persona que quiera, ¿verdad? Porque me imagino que en esos tiempos también había personas que no lo seguían, igual que había personas que lo seguían para oír lo que estaba hablando, como lo hacían, que le preguntaban por qué sábado sana, por qué sábado haces esto, ¿verdad? Pero era para acusarlo. No estamos tan lejos, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo hoy en día, donde dice a Dios: pero tú no eres cristiano. Ay, santo. Pero qué bonito, ¿verdad? Que Dios es amor y nos permite vivir en amor y aceptar las cosas, porque entendemos que en todo hay una enseñanza. Pablo termina su enseñanza a los cristianos influyéndole que vivan vidas llenas de amor de Dios. El amor debe ser el mismo que Él nos muestra. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar el mismo amor que Dios nos muestra, siendo misericordioso y perdonando. Pues sed imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Así que nosotros también tenemos que hacer eso por nuestros hermanos, ¿verdad? Ante la necesidad de nuestros hermanos, nosotros también tenemos que vivir en esa forma, vivir como luz, ¿verdad? Como lo hizo Cristo. Y nosotros tenemos que ser imitadores, llevando, ¿verdad? Reconociendo, ¿verdad?, que Él era Dios, ¿verdad? Él era Dios y Él vino para salvar al mundo, tenía un propósito. La salvación es poderosa para transformar nuestra manera de pensar.
A su vez, nuestra manera de pensar determina cómo nos comportamos. Lamentablemente, hay cristianos que no creen, ya que permiten que el mensaje del mundo en lugar del mensaje de Dios. Hay cristianos que no crecen, no es que no creen, yo dije que disparate ese. Hay cristianos que no crecen ya que permiten que el mensaje del mundo les llegue más que en lugar del mensaje de Dios. Moldeando su pensamiento, olvidan que hemos sido libertados de nuestros pecados a través de la salvación, para que ya no vivamos a servidumbre. Recordando los pecados pasados es peligroso y podría arrastrarnos nuevamente al mundo y alejarnos de Cristo. Una vez que nuestros pensamientos cambian, nuestro comportamiento, las actitudes y la manera de hablar se conformarán a la voluntad de Dios. ¿Ves cómo somos transformados? Y el recordar el pecado pasado o recordar las cosas pasadas, lo que puede pasar es que nos traiga, ¿verdad?, arrastrarnos nuevamente al mundo. Por eso nosotros tenemos que seguir mirando hacia adelante muchas veces, y lo digo, ¿verdad?, como un testimonio. Como yo siempre le digo a mi hijo, yo no te puedo decir nada que yo no he vivido, pero cuando yo me convertí al principio, sí, arrastraba cosas de mi pasado, pero según iba leyendo la palabra, iba transformándose mi vida, iba transformándose mi corazón, iba transformándome, y no he dejado de ser Lourdes, Yo comparto con mis hermanas, con mi familia, yo comparto con todo el mundo, pero reconociendo, ¿verdad?, que yo no pertenezco al mundo, ya yo estoy esperando, yo tengo una esperanza de que Cristo venga y yo me vaya con Él, y allá arriba es que yo voy a estar, ¿verdad?, en lo que yo quiero para mí, para mis hijos, para mi familia, que es irnos con Cristo, ¿verdad? Pero eso son, la salvación es individual y cada cual pues tiene que tomar decisiones. Ya yo tomé la mía, y no quiere decir que yo no voy a compartir. De hecho, a veces tengo que compartir, muchas veces cuando voy a ciertos sitios con personas que no son convertidas, personas que verdaderamente pues dicen, no, yo no creo en Dios, y yo tengo que compartir con esas personas. Pero cada vez que puedo, yo hablo del Señor, yo presento a lo que yo represento, que es a mi Cristo. Yo represento la justicia de Dios. Yo, como hija de Dios, hablo de mi Padre, ¿verdad?, como cualquier hijo habla de su padre, con ese mismo orgullo. Así yo lo hago, y así lo tenemos que hacer, ¿okay? Y así nosotros podemos alcanzar a las personas, porque si nosotros nos ponemos muy arriba creyendo que yo estoy aquí, tú estás acá, no lo vamos a lograr, porque aprendimos aquí que es con amor. Aquí nos está hablando de amor a nuestros hermanos en Cristo, pero ese amor también nosotros lo tenemos que transmitir a las personas que no son convertidas. Nosotros tenemos que dar amor, no importa cómo ellos nos traten, nosotros tenemos que dar amor. Y como estudiamos, es algo difícil, pero no imposible. Se puede, con Cristo todo se puede, amén. Recordando que siempre la gloria es de Dios, ¿verdad? Todo lo que hacemos, la gloria es de Dios. Todo lo que hacemos para el Señor es para glorificar su nombre y para testimonio de su gloria. Amén. Así que hasta aquí la clase de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente les pido disculpas que no la pude dar ayer. Fue una situación personal de salud, pero gracias al Señor hoy me siento bastante bien, y siempre sabiendo que todo es momentáneo, todo pasa, y siempre vemos la gloria de Dios al final. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.